Y sin duda de las primeras declaraciones, poco después de haber sido electo Javier Milei, esta es una de las que mayores interrogantes genera, ¿no? Entendiendo Sí. que hay muchísimas familias que dependen de esta situación, digo, de alquilar, no tener una vivienda propia y tener la necesidad de un alquiler. Vamos a seguir hablando de la cuestión y vamos a consultar, ¿no?, qué puede llegar a pasar y cuáles las dudas que se generan en torno a esto al presidente de la Asociación de Inquilinos en la provincia de Corrientes. Lo saludamos, Adrián Canteros, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo recibieron esta noticia, esto que anunciaba ya el presidente electo? Bueno, no fue sorpresivo en lo absoluto. Nosotros sabíamos que esa era un poco su línea de pensamiento, ¿no es cierto? La idea de eliminar todo tipo de regulación, todo tipo de presencia del Estado. Ese fue siempre su discurso, digamos, ¿no es cierto? El del hoy presidente electo. También estaba en su plataforma de campaña, o sea, cualquiera que haya leído la plataforma de campaña, él lo manifestaba expresamente, o sea, la Libertad Avanza manifestaba Sí. expresamente que uno de los puntos centrales de su gobierno iba a ser avanzar con la derogación de la ley de alquileres, pero no en términos de, porque lo que no se sabe es qué va a pasar en términos de qué tipo de marco regulatorio va a quedar, porque en principio pareciera ser que ninguno, porque un poco la filosofía del presidente electo es que, bueno, que cada persona tiene la capacidad de negociar desde una posición de igualdad con los demás Sí. y por lo tanto no necesita de leyes, digamos, que regulen una actividad, ¿no? ¿Cómo Esa ven sería un esta poco la... posibilidad ustedes, Adrián Canteros, de que sea una definición entonces dada entre el inquilino y el locatario, no sé si con la mediación o no de las inmobiliarias? No, para mí es algo imposible de llevar a cabo. Yo estoy seguro de que hasta las inmobiliarias están un poco en contra de que no exista ningún tipo de regulación, porque entonces tampoco tendrían ellos un campo de acción, digamos, o un campo de orientación sobre el cual ejercer su profesión, ¿no? Me parece. Así que en ese sentido me parece más una especie de campaña de desprestigio, ¿no?, de la ley de alquileres. Esto es algo que ya lo vimos. El hecho de anunciar rápidamente la derogación de una ley no tiene más que la finalidad de generar especulación, ¿no? Porque hoy en día los propietarios que hace un mes atrás les quedó claro que la ley de alquileres estaba vigente porque se aprobó su reforma y que iba a continuar con las reglas que estaban establecidas, ahora otra vez entran en la incertidumbre de sin sacar el inmueble del alquiler hasta que se derogue la ley. O sea, estamos como en esta discusión permanente desde que se aprobó la ley. Me parece que el anuncio tenía un poco más esa finalidad, más allá de que después se concrete o no. A mí me parece algo muy difícil de que se lleve a cabo en términos reales, no solamente porque tiene que pasar por el Congreso, lo cual ya va a ser difícil en términos de la cuestión de la discusión y del debate en el Congreso por cómo está conformado hoy, sino que va en contra de toda la tradición de derecho argentino, ¿no? O sea, que no Claro. exista un marco legal para un acuerdo entre partes es un escandalete que no tiene ningún punto de coherencia, ¿no? Esa es la cuestión, en este caso, Adrián, porque se necesita aunque sea un marco regulatorio mínimo, porque si no, por ejemplo, el inquilino va a quedar completamente desprotegido frente a un propietario que le puede imponer cualquier clase de interés, por ejemplo, para alquilar. Sí, absolutamente. La ley de alquileres es un marco regulatorio Sí. absolutamente mínimo, de hecho, ¿no? O sea, marca lineamientos muy generales. La violación permanente que se hace a la ley de alquileres, el no cumplimiento permanente, sería una buena imagen a futuro, ¿no?, de lo que sería un mundo sin marco regulatorio. O sea, un inquilino se encuentra permanentemente con toda clase de abusos por parte de los propietarios rentistas y de las inmobiliarias, inquilinos que se ven obligados a pagar de todo, ¿no?, cuando la ley lo prohíbe, inquilinos que se ven obligados a firmar contratos de comodato simulando locaciones, lo cual es absolutamente ilegal, inquilinos obligados a tener que alquilar en soledad, sin familia, sin hijos, sin mascotas, sin pareja, o sea, todo tipo de imposiciones que todos Sí. los inquilinos conocen muy bien. Bueno, eso es un poco un mundo sin regulación, ¿no? Entonces, en algún momento alguien me preguntó, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ley que no se cumple y que no exista directamente la ley? Y bueno, porque la diferencia es que teniendo la ley, aunque no se cumpla, uno tiene herramientas como para decir lo justo es esto, el lineamiento que marca la ley es lo justo, entonces tenemos que generar herramientas y utilizar aquellas que ya tenemos, que lamentablemente son muy pocas,
como para ir hacia la búsqueda de nuestros derechos que están plasmados en las normativas. Y derogar la ley es básicamente legalizar la precarización, es decir, no, lo correcto es el abuso, ¿no? Porque no hay ley, entonces cualquier cosa puede ser correcto, ¿no? En ese sentido. Así que me parece que es muy grave, ¿no? Es muy grave la manifestación que hizo el presidente electo, más allá de que lo pueda llevar a cabo, no en términos legislativos, digamos, la derogación. Me parece que de alguna manera, como te decía hoy, la intención real es que generar más tensión en el mercado, generar más especulación, que los inquilinos de alguna manera piensen, ¿no es cierto?, crean que el hecho de que la ley exista genera los problemas que los inquilinos tenemos, cuando son problemas que existen desde siempre, y que todo eso facilite la posibilidad en el futuro de que como nadie quiere la ley, entonces sea mucho más fácil de derogarla, ¿no? Bien, Canteros, ¿qué decirle en este momento a los inquilinos, ¿no? Sobre todo aquellos que están por renovar un contrato, que están buscando un alquiler? ¿Cuál es la recomendación por estas horas? Vale decir que esto es un proyecto, esto es un anuncio en realidad, pero que sabemos deberá de pasar por el Congreso de la Nación seguramente, donde también hacen falta primero alcanzar los consensos necesarios para su tratamiento y luego de ahí pensar, ¿no?, cuál va a ser la nueva o el nuevo marco de esta cuestión. Sí, más allá de cualquier anuncio informal que pueda hacer el presidente electo, la ley de alquileres sigue vigente, los contratos son con un mínimo de 3 años, los ajustes a partir del mes de octubre pasado con la reforma se hacen de manera semestral a través de un índice que se llama el índice Casa Propia, que mantiene los aumentos más cercanos a la realidad salarial de la mayoría de la clase trabajadora, y esos acuerdos deben ser respetados, porque la ley debe ser respetada, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que exigir en algún punto el cumplimiento de la normativa. Denunciar, ¿no es cierto?, en lo posible por ante organismos de defensa del consumidor. Lamentablemente no tenemos organismos de defensa de los inquilinos como manda la ley que había que hacer y no se hizo. En ese sentido, el gobierno saliente fue extremadamente irresponsable y tuvo una actitud extremadamente miserable para con los inquilinos, porque teniendo una herramienta maravillosa como la ley de alquileres, no la puso en práctica en muchos aspectos que eran de su responsabilidad. Pero bueno, hay que manejar las herramientas que hay, denunciar por ante los organismos de defensa del consumidor, denunciar por ahí si alguien tiene algún abogado o amigo que lo pueda asesorar, denunciar por ante los juzgados cuando hay algún tipo de ilegalidad que pueda ser subsanada, o sea, no resignarse, ¿no? Claro. Y sobre todo organizarse. Nosotros hacemos un llamamiento permanente a todos los inquilinos a que se acerquen a las organizaciones de inquilinos que hay en todo el país, más allá de cuáles sean sus postulados ideológicos, da igual a quién se le votó. Lo cierto es que todos los inquilinos la pasamos mal, gobierne quien gobierne, y gobierne quien gobierne. En ese punto me parece que no hay grieta. Todos los gobiernos están en contra de la regulación del mercado inmobiliario porque, bueno, tienen intereses en el mercado inmobiliario y por lo tanto los inquilinos siempre estamos un poco solos en ese respecto y tenemos que tratar de defendernos entre nosotros, ¿no? Ahora, Adrián, en este mes de aplicación de la reforma de la ley de alquileres, ¿se puede hacer algún balance? ¿Es la misma situación que la ley anterior? ¿Se llevaron adelante más alquileres hasta el momento? No, la realidad mucho no cambió. Lo cierto es que hubo quizá una baja o un aumento o una estabilidad de los contratos. Yo no te puedo dar ese número porque no manejo cuestiones que tengan que ver esencialmente con el mercado inmobiliario, y quizás una inmobiliaria lo pueda contestar mejor. Pero desde la experiencia, ¿tuviste más consultas desde la aplicación? No, nosotros lo que recibimos es la permanente denuncia de contratos ilegales, ¿no? De contratos de comodato simulando ser contratos de locación, de la firma de pagarés ilegales que muchas veces que no tienen nada que ver con el contrato, ¿no? Y que muchas veces son ejecutados posteriormente al cese del contrato, más allá de que los pagos se hayan hecho con regularidad. O sea, hay todo tipo de situaciones de abuso. Eso continúa. La reforma de la ley no fue muy leve, lo único que modificó fue algunas cuestiones muy elementales. En realidad no incrementó en nada su caudal de herramientas de defensa, digamos, pero pasa que lo que hay en la ley no se divulga, no se sanciona a aquel que lo incumple, no se sancionan las inmobiliarias que ponen contratos en moneda extranjera cuando la ley lo prohíbe. O sea, más que eso ya es difícil, sin la presencia de un Estado que garantice el cumplimiento de la ley es papel pintado. Quedamos, digamos, un poco al arbitrio de la buena voluntad de propietarios, rentistas
y de inmobiliarias. Así que las consultas son permanentemente por lo mismo, son pocos los contratos que se han firmado en el transcurso de este mes. Cuando llegue a los primeros 6 meses de cumplimiento y llegue la primera tanda de ajustes, digamos, con el nuevo índice, vamos a poder hacer quizás un relevamiento un poco más claro de cuáles han sido los efectos de particularmente esa modificación, que fue un poco la más sensible que se hizo, porque de alguna manera garantiza contratos más baratos para los inquilinos, por lo menos en los ajustes semestrales de los contratos ya vigentes. Bien, perfecto. Adrián Canteros, así pasaba entonces a través de Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente habrá más consultas, ¿no? Porque sabemos lo que ha demandado el debate de la ley de alquileres, que bueno, apenas votada y aprobada, sancionada hace un mes, hoy ya se está hablando de derogarla. Muchísimas gracias.